Como sucede con otros delitos, en el caso de la pornografía infantil aparece como una prioridad la necesidad de definirla para superar las dificultades que se presentan cuando no contamos con un concepto claro por parte del legislador. Es por ello que el artículo 189 del Código Penal determina que los siguientes supuestos serán considerados pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Todo material que represente de manera visual a un menor o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexual explícita, real o simulada. Igualmente, pues toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años o más en el momento de obtener esas imágenes. La viabilidad de aplicar este supuesto en los casos en los que la víctima parece ser un menor se enfrenta a la misma dificultad o incluso mayor que en el caso de la prostitución de menores de edad, toda vez que se requiere del conocimiento del sujeto activo y no solo de la imagen de esa persona, ¿no? Y esto reduce pues, las posibilidades en caso donde el límite es muy cercano. También tenemos que tener en cuenta que las imágenes tienen que ser imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. La inclusión de este punto ha despertado un cierto debate jurídico en torno al alcance de lo que el legislador entiende como imágenes realistas, ya que no es lo mismo pues, un dibujo animado o manga que unas imágenes que sin dejar de serlo se acerquen efectivamente pues, a la realidad. Sobre el alcance de este delito encontramos que se recogen un gran número de conductas toda vez que es posible observar que en el artículo 189 del Código Penal será castigado el que captare o utilizare o el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare y en distintas fases ya que la captación nos sitúa en una etapa preparatoria y por tanto muy anterior a la utilización. Por lo expuesto es evidente el amplio margen que prevé la norma a la hora de su aplicación y en los apartados 2 y 3 del mismo precepto se recogen tipos agravados que serán castigados con penas de prisión aún más severas dada la gravedad de dichas circunstancias, como por ejemplo cuando se utilicen a menores de 16 años. El Código Penal persigue al que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubiera utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, castigando dicha conducta con la pena de 3 meses a 1 año de prisión o con multa de 6 meses a 2 años. El legislador también establece que la misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubiera utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El artículo 189.1b del Código Penal persigue una serie de acciones relativas al material pornográfico en el que participan menores o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, siendo estas las siguientes: producir, vender, distribuir, exhibir o facilitar estas actividades por cualquier medio o la mera posesión para dichos fines, aplicándoles una pena de prisión de 1 a 5 años. Sobre este precepto de texto punitivo es relevante conocer que se han presentado problemas al juzgador al momento de la aplicación del tipo penal que castiga la distribución de la pornografía infantil, los cuales han sido resueltos mediante un acuerdo alcanzado en el año 2009 por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tal situación pues, se plantea como consecuencia del funcionamiento de los programas informáticos que son empleados para poder acceder a este tipo de contenidos, por ejemplo, pues el programa Emule, los cuales por su configuración predefinida comparten los archivos al tiempo que estos se descargan o incluso cuando ya han sido descargados en el ordenador del usuario, lo que conduce en muchas ocasiones a que el Ministerio Fiscal pues, solicite una condena por un delito de distribución extremo que eleva pues, considerablemente las penas de prisión aplicables ante dicho supuesto penal.
Al tratarse pues, de una función predeterminada que se encuentra activa desde el momento de la instalación del sistema, la distribución se produce de forma automática, cuestión que obliga a tener que profundizar en la naturaleza de los actos y la pericia del sujeto con el fin de poder determinar pues, la existencia del dolo que es requerido para la aplicación de este tipo penal. La cuestión que acabamos de describir pues motivó un acuerdo adoptado en Sala General por el Pleno de Sala Segunda del Tribunal Supremo en su reunión del 27 de octubre del 2009 que trató como asunto único el facilitamiento de la distribución de la pornografía infantil, con el objetivo pues, de poder clarificar el alcance del artículo 189.1b del Código Penal y en el que se acordó la siguiente interpretación. Una vez establecido el tipo objetivo del artículo 189.1b del Código Penal, el subjetivo deberá ser considerado en cada caso, evitando incurrir en automatismos derivados del mero uso del programa informático empleado para poder descargar los archivos. Si bien la pornografía infantil no es un delito que se produzca exclusivamente a través de Internet, debemos de conocer que dicho entorno pues viene siendo el escenario preponderante y el medio empleado para poder ocultar estos hechos e incluso también ocultar a sus autores. El marco que acabamos de describir ha ido evolucionando tecnológicamente con el tiempo en la búsqueda de técnicas que hicieran más efectivos los mecanismos dirigidos pues, a encubrir estas actividades. De esta forma, pues podemos encontrar las siguientes vías mediante las cuales se llevan adelante estas prácticas dirigidas a compartir material pornográfico en el que participan menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, como son, por ejemplo, los programas denominados P2P. Una parte importante de la pornografía infantil es compartida a través de estos programas de intercambio, los cuales pues, ponen en contacto a ciertas personas que se encuentran buscando este tipo de archivos con este tipo de contenido en concreto, con otras personas que los poseen en su equipo informático en ese momento, dando lugar pues, a su descarga. Un ejemplo de este tipo de programas es el Emule. También pues, tenemos la Internet profunda. Se trata de un contenido que no puede ser indexado o reconocido por buscadores como Google, Yahoo o Bing, siendo este invisible para los motores de búsqueda tradicionales y para la mayoría de los usuarios. Por definición no se trata necesariamente de sitios maliciosos, sino de sitios que evitan ser visibles en Internet, a la que poder acceder el usuario común valiéndose de una serie de recursos informáticos específicos. Por lo expuesto, en este escenario es posible encontrar tanto información confidencial de un gobierno, por ejemplo, o de un banco, lo cual es perfectamente legal, como material pornográfico en el que participan menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También esto se puede encontrar, pues, por ejemplo, en foros privados. Los foros son aplicaciones web que permiten conversar, consultar y compartir información relativa pues, a un interés común de sus usuarios. Existen foros de todo tipo, como por ejemplo pues, de coches, de gastronomía, y dentro de los foros es posible encontrar pues, foros privados que se caracterizan porque solo pueden acceder a ellos sus usuarios registrados, y para tener acceso a ese tipo de foros el administrador pues, debe permitir la entrada a cada miembro antes de que estos puedan acceder al contenido de ese foro. A raíz de las particularidades de seguridad mencionadas aparecen foros privados dedicados a temas de carácter ilícito, como por ejemplo la pornografía infantil.